Hola queridos amigos, bueno, hoy venimos con otro tema para nuestro podcast y en el día de hoy vamos a estar hablando de dos términos que parecen iguales pero son diferentes. Simpatía versus empatía. Qué términos, ¿no? Solemos confundir lo que es simpatizar y empatizar. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. La simpatía está basado en querer ayudar al otro, ¿sí? a salir de su sufrimiento, de su dolor, de su situación, pero sin salir de mi condición mental, de mi estructura mental. Desde mi postura trato de ayudar al otro, pero verdaderamente no tomo su lugar. Simplemente simpatizo, lo ayudo, le digo, mirá, vos podés, todo lo puedo en Cristo, mirá, siempre que llovió paró, ¿no? Mañana será un día mejor, y tratamos de motivar a la otra persona para poder sacarla de esa situación en la que se encuentra, pero verdaderamente nosotros no nos estamos metiendo dentro de su plano mental. Estamos simpatizando, tenemos una compasión por la persona y queremos ayudarla a que la persona esté mejor, pero no estamos sintiendo lo que la persona siente, no estamos entrando dentro de su estructura mental. Diferente a la empatía. La empatía nos habla de empatizar, de ponernos dentro de su calzado. Para yo poderme poner dentro del calzado del otro, primero tengo que sacarme mis zapatos, me tengo que descalzar, tengo que desnudar mis pies y después de desnudar mis pies, introducir mis pies en el calzado del otro. ¿Esto de qué me habla? De salir de mi propia estructura mental, de dejar mis prejuicios, de dejar mis pensamientos y meterme en la estructura del otro para ver cómo el otro piensa. No es, yo pienso que es así, para mí vos tenés que hacer esto. No es lo que yo pienso, no es lo que para mí es correcto, es lo que él piensa, es cómo él lo ve. Entonces para eso yo entro dentro de sus zapatos, entro dentro de su estructura mental para tratar de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo y poder ayudarlo desde su estructura mental y no intentar sacarlo de su estructura para traerlo a la mía. Yo creo que ahí es donde solemos muchas veces equivocarnos, porque generalmente uno tiende a pensar que cuando simpatiza con el otro, uno está empatizando. Y en realidad cuando yo estoy simpatizando, yo estoy tratando de sacar a la otra persona desde su situación, basándome en mi propia experiencia, basándome en mis propios prejuicios o en mis propios juicios y diciéndole a la otra persona lo que yo considero que esa persona tiene que hacer. Y muchas veces lo que esa persona tiene que hacer no es precisamente lo que yo creo que es correcto. Es lo que vos harías, no lo que la otra. Lo que te sirve a vos no es lo que le sirve a la otra persona. Y empatizar es precisamente eso, es lograr hacerme a un costado, lograr dejar mis prejuicios, mi experiencia. Es que yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Yo ya pasé por eso y lo hice de esta forma y me funcionó. Si tú lo haces, también te va a funcionar. Y muchas veces no es así. Muchas veces simplemente tenemos que dejar mi experiencia, mis prejuicios, mis juicios y simplemente tratar de entender ese mapa mental de la otra persona, ese mundo en el que la otra persona está viviendo para poder ayudarle de una manera más efectiva. Que es justamente lo que el Señor hizo con nosotros, ¿no? El Señor es el mejor ejemplo de empatía, porque Él estaba en su reino, Él estaba en su trono, pero Él no simpatizó con la necesidad del mundo y con el sufrimiento del mundo. Él empatizó. ¿Por qué? Porque Él se descalzó, Él dejó su gloria y tomó forma de hombre. Él entró dentro de nuestra estructura mental, entró dentro de nuestra realidad. Al tomar forma de hombre, empezó a sentir lo que nosotros sentíamos, sentía el mismo dolor físico, el mismo dolor emocional, sufrió las mismas decepciones. Él verdaderamente empatizó con nosotros, Él tomó nuestra forma, Él se metió dentro de nuestros zapatos, Él se metió dentro de nuestro plano espiritual, dentro de nuestro plano mental. No la vio desde afuera y dijo, te entiendo, ya vas a salir, te comprendo. No, Él verdaderamente tomó forma de hombre. Dice la palabra de Dios en Juan, todos lo conocemos, el versículo, lo sabemos de memoria, Juan capítulo 3, versículo 16,
Y 17, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Este versículo verdaderamente es interesantísimo. Dice que Dios amó tanto al mundo. Ahí está. Para poder empatizar hay que amar, ¿no? Quizás para simpatizar no. ¿Sí? Simplemente podemos ser simpáticos. Qué simpático este muchacho, ¿no? Siempre sonríe, siempre da una palabra de ánimo. No. La empatía es otra cosa. Para tener empatía debemos amar. Y dice que Dios amó. Dice que Dios amó al mundo, ¿no? Entonces la empatía nos está hablando de amar al otro también. Para poder entrar, ¿no?, dentro de su plano mental, dentro de su estructura mental. Y envió a su Hijo. Dice, ¿para qué Dios envió a su Hijo al mundo? No para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y eso es lo que hace la empatía. La empatía no condena, la empatía salva, ¿no? Muchas veces condenamos porque quizás no estamos empatizando. Necesitamos empatizar con el mundo, ¿no? Si no viene a la iglesia, él conoce la palabra de Dios, él sabe lo que tiene que hacer. Necesitamos empatizar. Más empatía, más amor por este condena. mundo. Menos condena. Porque generalmente eso sucede mucho. Cuando tratamos de ayudar a la otra persona, tendemos a condenar y a prejuiciar a la otra persona. Y en realidad la otra persona necesita simplemente que estemos tratando de entender su mundo mental. Exacto. Sin condenar su condición, sin Exacto. condenar su proceso. Dios nos dio una tarea inmensa: traer salvación al mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, para poder hacer esto, lo tenemos que hacer con empatía. Nosotros salimos, evangelizamos, predicamos la palabra y salimos y le decimos a la gente, mirá, la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios amó al mundo porque Dios te ama. Dios envió a su Hijo porque Dios te ama. Y ellos nos miran y nos dicen, la palabra de Dios dice que Dios me ama. Sí, wow. Pero vos, ¿me amás? ¿Vos me amás? Yo entiendo que Dios me ama, pero vos me amás, ¿no? El mundo, más que le digamos que Dios lo ama, está esperando recibir el amor de parte nuestra. Más que tanto hablar, necesitamos amar, ¿no? Como decía San Agustín, vayan y prediquen y si es posible, utilicen las palabras. Es tiempo de salir a amar al mundo, es tiempo de salir a empatizar con el mundo. No a decirle, Dios te ama, como Dios te ama envió a su Hijo, no, sino que nosotros podamos salir a amar verdaderamente este mundo, podamos descalzarnos, ponernos dentro de su estructura mental, comprenderlos y amarlos. Y entender que el proceso de cada persona lleva su tiempo y debemos respetarlo. Cuando decidimos empatizar con otra persona, tenemos que entender que esa persona necesita un tiempo y necesita que nosotros simplemente le acompañemos en su proceso. Muchas veces se nos acaba la paciencia porque justamente no estamos empatizando. ¿Cuántas veces decimos, ya me cansé? Esta persona agotó mi paciencia, siempre estuve ahí ayudándolo, pero me cansé. Quizás nos cansamos porque fuimos simpatizantes, pero verdaderamente no llegamos a empatizar con la persona. Porque si verdaderamente empatizaríamos, entenderíamos lo que le está pasando a esa persona y seguiríamos ahí con esta persona. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Como Él empatizó con nosotros y sigue empatizando, Él no se cansa de nosotros. Por eso nos equivocamos 1, 100, 1000 o 10.000 veces y Dios sigue ahí. Él nunca se cansa de perdonarnos y de extender su amor y misericordia a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es un simpatizante. Dios empatizó con el hombre. Dios empatizó con vos, Dios empatizó con nosotros. Y esa es la tarea que Dios nos mandó. Dios nos mandó a predicar el Evangelio, pero con empatía y no con simpatía. Y para finalizar este podcast, te queremos dejar una pregunta. ¿Cómo estás ayudando a los demás? ¿Con simpatía o con empatía? Bendiciones y nos vemos en nuestro próximo episodio.